Así que ahora comenzamos con nuestra clase. ¿Se acuerdan que la unidad número 1 que íbamos a comenzar a desarrollar es la unidad de vectores? Habíamos conversado un poco de para qué servían los vectores, por qué tenemos la necesidad de expresar magnitudes, como la velocidad, la aceleración, la fuerza, de una forma con un segmento orientado que es el vector. Bien. ¿Qué operaciones vamos a ver con vectores? Las operaciones, ¿y se alcanza a ver? Sí. Primero vamos a ver la suma de vectores, en realidad es la adición de vectores. Siempre lo recuerdo, que las operaciones terminan con la palabra acción, ¿no? Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. El resultado de cada uno de ellos es la suma, la resta, el producto, el cociente, la potencia o la raíz. Bien, de estas operaciones, en lo que hace a adición de vectores, si nosotros consideramos en R1, en una sola dimensión, y nosotros tenemos un eje X, tenemos un origen y tenemos un vector de esta forma y otro vector a la par, nosotros vamos a decir entonces que la suma de dos vectores, si este es el vector A y este es el vector B, la suma de los vectores va a ser A más B como directamente la suma de sus módulos. ¿Qué es el módulo? Habíamos dicho que un vector tenía módulo, dirección y sentido, ¿recuerdan? Un vector tiene tres características. Una característica es su módulo, la longitud, lo ponemos así, módulo de un vector. Tenemos una dirección. La dirección es en la recta en la cual está ese vector y tiene un sentido. El sentido lo da la flecha. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir hacia el norte, hacia el sur, acá decimos para arriba, para abajo, hacia el este, hacia el oeste. Y en algunos casos, no en el nuestro, en la aplicación de la física, tiene aparte un punto de aplicación. O sea, interesa saber dónde se aplica el vector, dónde se aplica una fuerza. Para nosotros eso no va a existir. Entonces, al sumar dos vectores en la misma dirección, directamente sumamos sus módulos. Ahora, por supuesto, alguien me podrá decir, ¿qué pasa si tengo un vector en el otro sentido? Y obviamente, este vector C está en la misma dirección, pero tiene sentido contrario al otro, entonces no se van a sumar, sino que se van a restar sus módulos. Nosotros vamos a hacer A más B, vamos a componer a continuación de A el vector B, o a continuación del vector B el vector A. Entonces vamos a decir, este es el vector A, y a continuación vamos a poner el vector B. Entonces el vector B puesto acá me va a dar como resultante, ¿qué cosa? Un vector que es la suma de sus módulos. En cambio, si tenemos un vector C, tenemos, por ejemplo, A más C, en ese caso, si nosotros vemos, A tiene sentido hacia la derecha y C tiene sentido hacia la izquierda, o sea que si colocamos el vector A y a continuación colocamos el vector, en vez del vector B ahora tengo que colocar el vector C ¿hacia dónde va? Hacia el otro lado. Entonces la diferencia de los dos me va a dar la resultante. ¿En qué dirección? Y hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque el módulo de C es mayor que el módulo de A. Entonces tenemos acá el vector C, a la derecha el vector A, y la diferencia entre los dos es lo que llamamos A más C, pero que el módulo en realidad es A menos C.
Entonces me queda negativo, bueno, me queda en el sentido ese que está allí, ¿no? Esto sería muy sencillo definir una aplicación de esto, que tomamos una cuerda, uno tira de un lado, otro tira del otro, las fuerzas estarían representadas ¿por quién? Por los vectores. Entonces, la suma en ese caso no tiene ninguna suma o resta, según el sentido que tengan, no tiene ningún grado de dificultad, ¿no es cierto? Todos interpretan, no entienden. Vamos a ingresarlo a Kevin. Todos interpretan que no tiene ninguna dificultad. Ahora, si no están en la misma dirección los vectores, si no están en la misma dirección, quiere decir que tenemos vectores en R cuadrado. O sea, si suponemos ahora que estamos trabajando en el plano, sin los ejes coordenados, nosotros tenemos este tipo de vectores. Tenemos un vector A y tenemos un vector B. No significa que formen 90 grados, vamos a suponer que este es el vector B. Entonces la suma de ambos vectores ya no es lo mismo que acá decíamos A mide 3 centímetros, B mide 6, 3 más 6, 9, bueno, el resultante tiene 9 centímetros. Acá, si esto mide 5 y esto mide 6, la suma de A más B no es 11, no se suman directamente los módulos, sino que debemos hacer ¿qué cosa? Un método que se llama método del paralelogramo. Método del paralelogramo. El método del paralelogramo es el primer método que vamos a ver en esta suma. Significa que a este vector que está acá tiene una dirección, está en una recta, trazamos una paralela a esa dirección por el extremo del vector A. Y por el vector A y por el extremo de B trazamos una paralela al vector B, de tal forma entonces que donde se cortan las paralelas, o sea, las direcciones que hemos trazado, donde se cortan, allí tenemos ¿qué cosa? La resultante que sería A más B. O sea que si sumamos dos vectores obtenemos otro vector. Pero ahora el módulo de A más B, o sea, la longitud que tiene este vector, no es igual a la suma de estos dos. ¿Se entiende eso, no? Sino que acá ya hay que hacer uso de el cálculo a través de la trigonometría. Todos han visto trigonometría el año pasado. Bueno, ahí tenemos dos alumnos más que están ingresando. ¿Se acuerdan de la trigonometría? Entonces vamos a suponer, lo vamos a hacer numéricamente para que lo interpreten. Vamos a dar los datos que el módulo del vector A mide 5 centímetros, el módulo del vector B mide 6 centímetros y el ángulo alfa que hay entre los dos es de 70 grados. ¿Qué aplicamos? ¿Cómo hacemos para calcular geométricamente cuánto es esta longitud? El hecho de decir que es un paralelogramo significa que si esto es B, esto también es B, que si ustedes conocen cuánto mide esto, porque es igual a esto, por lo tanto esto mide 6, esto mide 5, tenemos esto que mide 5, esto que mide 6, yo quiero calcular cuánto vale A más B. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos calcularlo? Los escucho. Sumando nomás. No, sumando 5 más 6. No da, si yo pongo 5, fíjese con el compás. Yo giro acá y tomo 5, me da ahí. Tomo esta longitud con el compás, ¿sí? Y la traslado ahí. ¿Qué va a ocurrir? La suma de 5 más 6 me va a dar un valor mayor que eso. ¿Se entiende o no? Ustedes para sumar tendrían que tomar una regla y hacer esa medición. ¿No sería con Pitágoras para sacar la hipotenusa en ese caso?
No, con teorema del seno, del coseno. Con el teorema del seno del coseno. El primero que dijo Pitágoras no, porque dijimos que este ángulo es de 70 grados, entonces yo no sé cuánto hay acá. No sé cuánto hay acá, pero acá no hay 90 grados. Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. No podemos aplicar eso acá. Entonces, alguien dijo teorema del seno y teorema del coseno. ¿Cuál de los dos? Conocemos cuánto mide uno y cuánto mide otro, pero este es el ángulo de 70 grados. Yo quiero saber cuánto mide esto, o cuánto mide esto, o cuánto mide esto. Y yo tengo un ángulo acá. Entonces vamos a recordar de que si esto es paralelo a esto y está cortado por una transversal, ¿se acuerdan? Paralelas cortadas por una transversal. ¿Alguien recuerda ese concepto? Tener dos paralelas cortadas por una transversal. Y decíamos, acá hay alternos internos. Este es alterno con este. Están de distintos lados y dentro de las paralelas, alternos internos, alternos externos. Este que está acá con este que está acá arriba son correspondientes. Este ángulo de 70 grados, ¿es este ángulo de 70 grados o no? ¿Por qué? Porque está formado con una paralela y tiene la misma línea acá. Quiere decir que yo conozco este ángulo que está acá adentro. ¿Cuánto vale? 180 menos 70, porque la suma da 180 grados. Quiere decir que acá tengo ¿cuánto? 110 grados. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto mide 5, esto mide 6 y el ángulo comprendido es de 110 grados. Entonces en el teorema del coseno dice que si yo tengo un lado, el otro lado y el ángulo comprendido entre los dos, puedo calcular el lado opuesto a ese ángulo. El teorema del seno acá no me sirve. El teorema del seno era este lado dividido en este ángulo, el seno de este ángulo. Este lado dividido en el seno de este ángulo y este lado dividido en el seno de este ángulo. O sea, a esto le vamos a llamar alfa y a esto le vamos a llamar beta. Si esto es alfa y esto es beta, el teorema del seno, que no nos sirve a nosotros, el teorema del seno, dice lo siguiente. Vamos a cruzar hacia el otro lado. ¿Qué decía el teorema del seno? Decía que si este lado en el que yo quiero calcular le llamemos R, la resultante, dice que R dividido en 110 en el seno de 110 grados es igual a 5 dividido en el seno de beta y es igual a 6 dividido en el seno de alfa. ¿Se acuerdan de esto? Teorema del seno. Un lado dividido el seno del ángulo opuesto. No conozco. En esta doble igualdad no conozco beta, no conozco alfa y no conozco R. O sea que en cada una, si yo planteo desigualdad, tengo dos incógnitas. Si planteo desigualdad, tengo dos incógnitas. Si planteo esta primera igualdad, estas dos. Si planteo la primera con la última, estas dos. No se puede aplicar el teorema del seno. Hay que aplicar el teorema del coseno, que dice que la resultante al cuadrado, aquí era igual a los otros dos lados al cuadrado, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos el doble producto de 5 por 6, ¿por quién más? Por el coseno de 110 grados. Esto es lo que dice el teorema del coseno. Por lo tanto, el cuadrado después pasa como raíz, si sacamos raíz miembro a miembro, cancelamos y nos queda la raíz del otro lado. Entonces, 5 al cuadrado, 25, más 6 al cuadrado, 36, C por 5, 30, por 2, 60, por el coseno de 110 grados. A esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces, en una sola operación, ustedes ponen raíz cuadrada y abren un paréntesis, entonces ponen 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 por 5 por 6
por el coseno de 110. Y cierran el paréntesis. Como yo les muestro acá en la calculadora, ¿sí? Ponemos eso, vamos corriendo y ingresamos todos los datos. Al final cerramos con un paréntesis, apretamos el igual y ¿cuánto me dio? 9,0 y algo. 9028, 903, aproximadamente 9 centímetros. De hecho, que si ustedes toman sus elementos de dibujo, trazan una recta, no importa esto en qué posición está, el asunto es que de esa recta miden 70 grados, trazan el otro, trazan las paralelas, obviamente miden escala 5 y 6 centímetros, y van a ver que esta longitud les tiene que dar aproximadamente 9 centímetros. Esa es la forma de obtener la suma, que nunca va a ser igual a la suma de los tres. Entonces, A más B en valor absoluto sería el módulo de la suma de esos vectores, siempre va a ser como menor o igual que la suma del módulo de uno más el módulo del otro. ¿No habíamos arrancado análisis matemático planteando desigualdades de valor absoluto? Acá es exactamente lo mismo, porque el valor absoluto en realidad lo que está diciendo es cuánto vale el módulo, o sea, la longitud del vector. ¿Cuándo va a ser igual la suma de A más B? Directamente la suma de los módulos. Y en este caso que planteamos acá, porque están en la misma dirección, el módulo de A más el módulo de B me da esto. Cuando están en el mismo sentido, yo pongo un vector a continuación de otro. Pero si están en distinto sentido, tengo que trazar un paralelogramo. Cuando más se cierre, mayor va a ser la suma, pero cuando más abierto esté, va a ser cada vez menor. ¿Cada vez menor hasta dónde? Hasta que se haga ¿cuánto? 0 podría ser, si están en el mismo sentido, uno para el dos y el otro para el otro. ¿Se entiende? Yo puedo abrir estos vectores y la suma cada vez va a ser menor. Hasta que el menor va a ser la diferencia entre estos dos. O sea, si uno mide 6 y el otro 5 y los pongo en la misma dirección y en sentido contrario, 6 menos 5 me va a quedar 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Siempre la suma va a tener que ver con trazar ¿qué cosa? Un paralelogramo. O sea, poner una paralela a este, ¿dónde? Acá, una paralela a este acá, y esas dos paralelas se van a cortar y me van a definir la resultante. Lo digo por única vez y por última vez. La suma de dos vectores no es igual a la suma de los módulos. No tengo que sumar los módulos. Tengo que aplicar una fórmula. Entonces, sabiendo que es así, nosotros podemos definir entonces que para calcular el módulo de A más B, que nosotros le llamamos la resultante, R, la suma de A más B, será un vector R, un vector C, el nombre que ustedes quieran. ¿A qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo de uno al cuadrado, más el módulo del otro al cuadrado, menos el doble producto del módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. Vamos a poner coseno de phi, porque acá lo llamamos alfa y lo llamamos beta. Cuando ustedes hagan esto en su casa, con los elementos de dibujo, tienen que ver, y con el goniómetro, midiendo los 70 grados como corresponde, trazando las paralelas como corresponde, tienen que llegar a un valor aproximado. Nosotros lo generalizamos de esta forma. Pero está mal. ¿Está mal qué cosa? Ese phi es este ángulo. Este ángulo es phi. Pero en realidad yo no tengo el ángulo phi, yo tengo este ángulo. Los 70 grados estaban acá. Yo lo llamé alfa, acá está mal, no lo llamemos alfa porque ya puse alfa acá. Le pongamos otro nombre, le pongamos delta. Y yo en la fórmula he puesto el ángulo coseno de phi. Pero yo tengo que poner
que en función del dato que tengo yo es delta, no tengo phi. Entonces, ¿cómo obtuve el ángulo phi? Hice 180 menos delta. A 180 le resto este ángulo delta y me va a dar el ángulo phi. Entonces, en la fórmula va a aparecer la raíz cuadrada del módulo de uno más el módulo del otro, menos el doble producto de los módulos, por el coseno de 180 menos delta. Ahí ya la estamos complicando un poquito más. 180 menos delta. Ahora, 180 menos delta es igual a menos el coseno de delta. Calculadora en mano, nosotros ponemos coseno de 180. Vamos a hacer coseno de 110 directamente. Coseno de 110 grados. Ustedes observan allí en el visor que yo puse coseno de 110 grados. ¿Cuánto me dio? Menos 0,34. Menos 0,34. Si yo pongo coseno de 70 directamente, ¿cuánto me da? 0,34. ¿Entienden ustedes que el coseno de un ángulo es igual a menos el coseno de 180 menos ese ángulo? Eso es una identidad trigonométrica. El coseno de 180 menos delta es igual a menos el coseno de delta, pero el menos con este menos se hace más. Entonces, en definitiva, la fórmula queda módulo de A al cuadrado más módulo de B al cuadrado menos el doble producto del módulo por el módulo, y ahora queda más el coseno de delta. De esta forma calculamos ¿qué cosa? El módulo de la resultante. Ojo, el teorema del coseno dice menos el doble producto del coseno del ángulo comprendido. Pero nosotros, para sumar vectores, nos dan el ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces, ese entra en la fórmula, pero con el signo más. ¿De dónde salió? De haber hecho el cambio de que el coseno, la identidad trigonométrica, y así le vamos a poner para que se acuerden, hay una identidad trigonométrica que dice que el coseno de 180 menos delta es igual a menos el coseno de delta. Pónganle ustedes el ángulo que quieran. Si delta vale 30 grados, ponen 180 menos 30, les da 150, ponen el coseno de 150 y le da un valor negativo, menos 0,866. Ustedes ponen coseno de 150, como he puesto yo ahí en el visor, menos 0,8666. Pero el ángulo era 30. Yo hice 180 menos 30. O sea que si yo pongo coseno de 30, como está allí puesto en la pantalla, me da 0,866. ¿Pero qué le tengo que poner? El signo menos para que sea igual a esto que está acá. Esa identidad es la que me permite pasar de este menos coseno de phi a ¿quién? A más el coseno de delta. ¿Qué relación hay entre los dos? Y que la suma da 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma resolvemos la suma en forma trigonométrica. Y resulta que cuando nosotros hacemos un examen, le pedimos que calcule la resultante de la suma de dos vectores, así como está, concluyen y me ponen que la resultante vale 9,03 centímetros. Y en realidad está incompleta la información. ¿Por qué estará incompleta la información? Porque el pedido está en función de los datos que yo le he dado. Yo le he dado que además de los módulos, hay un ángulo entre los dos y los dos tienen una dirección y la definición de vector
es que tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, el sentido es hacia allá, hacia el lugar que esté orientado, donde ponemos la flecha, donde se cortan las... Pero el sentido es la dirección y yo tengo que dar la dirección de esa recta. Esta información está incompleta. A mí me falta decir, la resultante forma un ángulo tanto con el vector A o un ángulo tanto con el vector B. Total, la suma de los dos da 70 grados. O sea que acá hay un ángulo θ, si quieren. Θ más alfa es 70 grados. Pero yo no sé ni cuánto vale uno ni cuánto vale el otro. Si esto es 5 y esto es 5, sí habría simetría y por lo tanto sería un triángulo isósceles y los ángulos son iguales. Entonces, ese ángulo sería este. Pero como no son iguales, ese triángulo, al no ser ni rectángulo, ni equilátero, ni isósceles, es un triángulo escaleno, ¿verdad? Entonces tengo que definir cuánto vale alfa. Ahora sí usamos el teorema del seno. O sea que si quiero calcular alfa, digo 6 dividido en el seno de alfa es igual a ¿quién? Y es igual a la resultante dividido en el seno de 110 grados, ¿serán? O, si yo pongo 5 dividido en el seno de beta, no sé cuánto vale beta. Entonces vamos a poner R sobre el seno de 110 grados. Y si quiero despejar alfa, esto lo podría escribir al revés. O sea, podríamos poner que el seno de alfa sobre 6 es igual a R sobre el seno de 110. Entonces allí en la operación tendríamos que reemplazar la resultante, que vale 9,03, multiplicada por 6, 9,03 por 6, dividido en el seno de 110 grados. Hay algo que no me está cerrando acá. Que es el ángulo ese de 110 grados. ¿Por qué? Me dice que nos estamos quedando sin tiempo de vuelta. Recuerden que cuando se corta regresamos, no me acuerdo a qué hora lo puse, a las 11:15. ¿Sí? Sería la próxima reunión. Hay algo que me está faltando ahí, que me está sobrando, que es, vamos de nuevo, 9,03 por 6 dividido el seno. Si yo pongo 70 grados, igual me da lo mismo con 70 que con 110. Profe, ahí cuando usted hizo en el primer término 6 sobre el seno de alfa, Sí. usted lo dividió, cuando lo pasó, lo dio vuelta, pero no dio vuelta. Por Entonces favor. quedaría 6 por el seno de 110 sobre el Sí, alfa. no digan nada, cállense. Un error groserísimo. ¿Qué hice? Invertí este y no invertí este. 1000 perdones. Una brutalidad del profesor en este caso. Bien, pasamos el 6 para allá, por eso no me daba y no había forma, ¿no es cierto? Ponemos entonces 6 por el seno de 110 dividido en la resultante, que era 9,03. Y eso nos da 0,62, cuyo arco seno nos da 38 grados, etcétera, etcétera. Retomando entonces,
La igualdad se puede escribir invirtiendo los dos. Seno de alfa sobre 6, seno de 110 sobre r, que es lo que yo me confundí recién. El 6 pasa multiplicando y alfa se despeja como el arco seno, o seno a la menos 1 de ¿quién? De 6 por el seno de 110 dividido la resultante que era 9,03. Eso nos arroja un ángulo de 38 y un montón de decimales más, que si quieren ustedes, 38 grados, 38 minutos, 12,23 segundos. Eso es en definitiva el cálculo. Ahora sí, decimos, la resultante de 9 centímetros y forma un ángulo con A de ¿cuánto? De 38 grados. Obviamente que hacia el otro lado tengo 32, más 38 tengo los 70 grados. Eso le resto y le dice con respecto a B o con respecto a A. Esto es importante y se los subrayo. La resultante no es solamente la respuesta es módulo y dirección. ¿Qué ángulo forma con alguno de los dos vectores? ¿Calculan alfa o calculan beta? Y le va a dar este ángulo que es igual a este ángulo. ¿Aplicando qué cosa? Teorema del seno, teorema del coseno. En este caso tenemos que aplicar los dos. El teorema del seno y podemos aplicar también el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque si queremos calcular un ángulo, aplicamos lo mismo al teorema del coseno y despejamos el arco coseno de toda esta fórmula, ¿no? La resultante al cuadrado menos esto 2. Todo eso que estamos implicando pasa dividiendo y hacen todo el cálculo, que para mí es más largo que aplicar el teorema del seno. Bien, de esta forma nosotros vamos a sumar vectores, ¿no? De esta forma no. Esta forma es una de las formas que se aplica en la física, por ejemplo, la suma de vectores. Y ese método, el método gráfico, el método del paralelogramo, tiene su equivalente en otro método que nosotros llamamos método de la poligonal. Otro método gráfico es el método de la poligonal. ¿Qué es el método de la poligonal? Es algo muy sencillo. Si yo tengo dos vectores, el vector A de nuevo y el vector B de nuevo, el método de la poligonal dice que tomo el vector A, obviamente trazo una paralela con la misma longitud, y a continuación de A pongo el vector B. Entonces, la suma, ahí sale el título, método de la poligonal, la suma de A más B es hacer A más B. O poner B y a continuación de B poner A. No importa el orden, ¿por qué? Porque la suma es conmutativa. Por lo tanto, hacer B más A es lo mismo que hacer A más B. El resultado tiene que ser, ¿qué cosa? El mismo y el mismo que allá. Y en realidad en el método del paralelogramo lo que estamos haciendo es eso, porque esto es A más B y ahí está el resultado. Entonces, bueno, ¿por qué no usamos un solo método? Porque este método, además, me permite sumar más vectores. O sea que si yo tengo 4 vectores, tengo el vector C, el vector D, el vector E, el vector F, todos vectorcitos, yo puedo aplicar el método de la poligonal haciendo el vector C primero, a continuación ponemos el vector D, a continuación ponemos el vector E, a continuación ponemos el vector F, y desde el principio, del origen del primer vector hasta el extremo del último vector, ahí tenemos la resultante de ¿quién? De C más D más E más F. Esa es la resultante de mi sistema. Y ese es el método de la poligonal porque se forma un polígono cerrado. Desde donde comienzo hasta donde termino.
Acá es cerrado, ¿por qué? Porque pongo A más B y ¿qué me da? Y acá me da la resultante. Acá pongo B más A, tendría que ser un poquito más largo, más el vector A, y ¿qué tengo acá? La misma resultante. Esta resultante es igual a esta y es igual a aquella. ¿Se entiende? El método gráfico es solamente trasladar. Punto número 1. Si ustedes cuando estén enseñando les toca enseñar este tema, tienen que obligar a que los alumnos lleven los elementos de geometría, como supongo los deben tener ustedes ahora. O sea, en cada clase ustedes tienen que tener al lado de una mesita, un escritorio, lo que fuere, los elementos de dibujo. Entonces nosotros, con la regla y con la escuadra y la regla, le enseñamos a trazar las paralelas. Nosotros decimos, mire, apoye un canto de la escuadra, supongamos que esta es la escuadra, acá hay 90 grados, y esta es la escuadra, típica escuadra, ¿verdad? Apoyamos la escuadra, coincidente con este lado, y la regla debajo, de tal forma que la regla, esta que está acá, me permite hacer ¿qué cosa? Desplazar la escuadra. Yo voy desplazando la escuadra y en un momento voy a trasladar con la escuadra la paralela. Hacia donde yo me deposicione, en algún momento la escuadra va a quedar en esta posición. Una vez que la escuadra quedó en esta posición, ¿qué hago? Trazo la paralela. Bueno, esto ustedes ya lo saben hacer, no estoy perdiendo tiempo en algo que ustedes ya deberían saber. Trazo las paralelas y cuando mido la longitud de esto y lo traslado acá. Uno de los errores es medir, tomar la escuadra, la regla en la parte graduada y se mide tantos centímetros. ¿Qué es lo que se usa? Se usa el compás. El compás se hace centro acá, se toma